Eu sou o professor Everaldo Sescon, da Universidade de Caxias do Sul, e me hace mucho gusto trabalhar com ustedes, com Miguel. Temos um bom grupo, são 26 conectados, eram 250, porém, penso que a maioria está com problemas para conectar-se. Pensamos este momento de conversação, especialmente porque temos de aproximar nossos países, especialmente em este momento de crise, provocada pela pandemia. Se me permitem, vou falar em português, despacito, penso que vocês me entendem. Queria dar as boas-vindas a todos e dizer que para nós é uma honra hospedar este evento. Está sendo gravado e, de qualquer modo, depois disponibilizarei-o para quem não pode nos acompanhar agora. Minha intenção é fazer um breve momento de exposição, depois passar a palavra ao Miguel Garrido, para que nos ajude também a refletir sobre o tema, e depois abrimos, então, espaço para as contribuições de todos. Mas, desde já, fico muito agradecido por vocês terem aceitado o nosso convite. Miguel me disse que vai abordar o tema da construção de perspectiva de futuro a partir de seu maestro Morin, Edgar Morin. E eu fui, então, buscar um texto de Morin, o Edgar Morin, né, que trata especialmente de como viver em tempo de crise. Não só crise provocada pela Covid, mas sim toda e qualquer grande crise. Eu arrisco dizer, com o Morin, que nós chegamos a um momento de ruptura. E como ruptura, nós temos de deixar para trás um mundo e dar início a um novo tipo de sociedade e mundo. E isso, naturalmente, requer uma metamorfose, seja do mundo próprio, seja de nós. Claro que nós estamos, então, falando de consciência de humanidade planetária, que, de algum modo, nós podemos dizer, já se encontra em estado germinal nas religiões universalistas, mas também no humanismo filosófico, no humanismo do Ocidente. Essa metáfora da metamorfose, ela é muito importante para entendermos o que se passa nesse momento de crise, pois, como toda crise, ela abriga em seu interior incertezas. Não sabemos como será o mundo pós-Covid-19, né? Pós-pandemia. Toda crise comporta, de algum modo, uma ambiguidade e uma ambivalência. Coisas negativas que precisam ser abandonadas e coisas positivas que certamente nos enriquecerão após esta crise pandêmica. Toda metamorfose, ela não só é provável, como também ela é possível. Ela é possível. Grandes acontecimentos na história começaram com parcelas minúsculas. Se pensarmos que na Galileia, por exemplo, o cristianismo começou por uma dúzia de apóstolos antes de se tornar uma religião. Se pensarmos que um profeta expulso de Meca
refugiado em Medina, fundou uma outra grande religião, perceberemos com clareza que as grandes metamorfoses da história iniciaram com pequenas coisas. Mas preparar-se para o que vem depois da metamorfose, nesse mundo de incerteza, não significa resignar-nos. Antes, pelo contrário, né? Nós sabemos que é preciso empenhar-se bem em pensar, elaborar estratégias, fazer apostas de crescimento de consciência. É preciso ter, digamos assim, a mente aberta. A mente aberta. Mas é sempre muito difícil ter a mente aberta e conhecer os movimentos do presente. Porque os movimentos do presente que gestam o futuro são sempre muito imperceptíveis. Para usar uma metáfora do filósofo Hegel, ele dizia que uma velha toupeira cava sempre galerias subterrâneas e um belo dia surge na superfície. É assim que eu penso que na crise o novo que virá pela metamorfose é gestado. É na profundidade, no subterrâneo. Portanto, acho que diante da crise é preciso sempre ser muito realista. É preciso estar aberto para o incerto, para o inesperado. É preciso ser sensível ao fraco, ao acontecimento que nos surpreende. É preciso estar pronto para repensar incansavelmente o mundo. Qual seria, então, a exigência para nós, comprometidos com a gestação do novo nesse momento de crise? Bom, seria conscientizarmos-nos da amplitude, profundidade da complexidade da realidade, como diz Edgar Morin. A realidade é complexa, não é uma ciência isolada, um saber específico que vai dar conta da complexidade da realidade. Estamos em um período de crise, sim, e nós não sabemos quando sairemos dessa crise, nem sabemos o que sairá dessa crise. Tudo o que nós precisamos é transcender essa crise. A incerteza estimula, porque nos convida a apostar e a elaborar estratégias. É preciso agir, apostar e agir estrategicamente. Assim, com certeza, seguiremos adiante. Esse é um pouco um pensamento elaborado a partir de Morin, que introduz, de algum modo, eu penso, o que Garrido, Dr. Miguel Armando Garrido, vai nos trazer. Ele que é mestre em administração e resolução de conflito, é pós-graduado em metodologia da investigação qualitativa, foi secretário-geral de governo da província do Chaco, na Argentina, o diretor do Banco do Chaco, mediador do Centro Público do Poder Judicial Chaco, assessor-geral de governo da província do Chaco, diretor do Centro de Investigação para a Paz, presidente da Fundação Centro Paz. Queria ainda destacar que ele é autor do livro O Valor do Silêncio, um Meio para a Paz, Fenômeno de Não Violência, Segurança Humana
e infraestrutura emocional e o capital emocional. Todas estas obras estão publicadas em espanhol, mas também traduzidas para o português e disponíveis no site da Fundação Centro para a Paz. Garrido, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Agradeço também a todos os que contigo, irmãos, se unem neste momento e passamos então a te ouvir com atenção. Além de todo esse currículo, devo dizer que Garrido é um grande amigo. Muito obrigado, Garrido. Palavra contigo. Enquanto isso, eu vou tentar aqui resolver o problema para ver se outros nos acessam. Tá bem? Obrigado, Beraldo. Realmente me quedo con lo último. Somos amigos. Amigos de un trabajo común que comenzamos con la Universidad de Caxias do Sul hace 6 meses, hace 6 años, y hoy contaba la cantidad de libros de prospectiva, llevamos 10 libros, pero con Caxias 3 libros. Voy a contar la visión que yo tengo con respecto a esto. La humanidad tuvo algo que realmente marcó, yo diría, lo más triste de la humanidad, que fueron la Segunda Guerra Mundial, que generó el Holocausto. Lo más, 2 bombas, Hiroshima y Nagasaki, la humanidad contra la humanidad. Indudablemente esa complejidad, voy a hablar en español y devagar para el portugués, esa crisis generó que se cree la Organización de Naciones Unidas en el año 45. 24 de octubre del 45. No existía Naciones Unidas, no existía un foro donde el mundo podía tener una conversa. Tuvo que haber una gran crisis mundial producida por esa Primera y Segunda Guerra Mundial para que la humanidad redefina la forma de comportamiento. Indudablemente, Naciones Unidas generó en sus estatutos una visión universal y una visión de prosperidad o visión global. Todo tiene que ver con todo, tiene un hilo conductor. Lo que no está en nuestra inteligencia no podemos analizarlo. Todo tenemos para disponer. Eso generó un hilo conductor, la Agenda 2030, que efectivamente la humanidad sigue pensando en la humanidad. Y hay algo que con Beraldo Damos, él coordina la especialización en inteligencia espiritual. Voy a hablar ahora para el hemisferio izquierdo. Es decir, que la inteligencia quiere razonar lo que está pasando. Después voy a hablar del derecho y cuál es mi forma de pensar metafóricamente. Beraldo pensó en una mariposa que me pareció una conclusión maravillosa para cómo efectivamente asumir una actitud frente a lo que nos está pasando. Pero hay algo que efectivamente en las universidades y todos los que estamos en red, estamos en la construcción del conocimiento. Y realmente la declaración sobre la educación superior en el siglo XXI, ya en el año 98, es decir, hace 22 años, hablaba de prospectiva. ¿Y por qué hablaban de prospectiva? Esa resolución que fue marcante hace 22 años para que todas las universidades enseñen a los jóvenes, que es la naturaleza de las universidades, a pensar en el futuro. A mí me da una gran tristeza que efectivamente en Argentina haya solo una universidad, que efectivamente la da, está Norberto Coaglia, que es el coordinador de la carrera de la especialización de prospectiva estratégica en la República Argentina. Realmente no sé por qué las universidades se resisten a enseñar a los jóvenes a pensar en el futuro. ¿Y por qué digo esto? Porque la metodología de prospectiva que trabajamos hace mucho tiempo, hace más de 10 años, Gastón Berger era filósofo y en el año, efectivamente, en un libro que marcó en él que se llama La fenomenología
del tiempo y prospectiva, él decía que las personas, efectivamente, el pasado trabaja sobre la memoria y el futuro trabaja sobre la imaginación. Cuando estamos frente, y voy a usar algo que marcó muy bien Everaldo, hecho de ruptura. ¿Cuándo hay un hecho de ruptura? Que es una terminología que se usa en prospectiva. Un hecho de ruptura en una familia es un divorcio. Un hecho de ruptura en la dignidad para trabajar es la pérdida del trabajo. Hay un hecho de ruptura. Una muerte es un hecho de ruptura. Lo que ha ocurrido en este momento planetariamente es un hecho de ruptura. ¿Qué hay que hacer frente a un hecho de ruptura? Morín claramente dice, lo primero que hay que hacer es solidaridad activa. Solidaridad activa. Hay que construir el futuro en la crisis accionando. Accionando, adaptándonos a la situación en la que estamos. El miedo no puede congelarnos, no nos debe congelar. Estoy hablando desde lo metodológico. Porque una de las características por supuesto, este filósofo Gaston Berger se apoya en otro gran filósofo que Everaldo lo conoce muy bien, que es Edmund Husserl, que efectivamente escribió un libro que se llama La fenomenología de la conciencia del tiempo inmanente. El ser humano tiene un análisis o una lógica del tiempo que cree que el tiempo es simplemente la de su vida. Y hay un tiempo astral, hay distintos tiempos, hay un tiempo astrológico, un tiempo geológico, un tiempo existencial para la humanidad. Lo que hay que tener claro, los hindúes claramente lo decían, las yugas, cómo efectivamente hay distintos tiempos de acuerdo a nuestra existencia. Creemos que esto no va a pasar, esto va a pasar. Pero para que pase, tenemos que trabajar. Y ahí aparece desde la perspectiva lo que se llama la construcción del futuro. ¿Y qué significa la construcción del futuro? La construcción del futuro significa que primero no hay ninguna receta fácil. ¿Para qué? Para construir el futuro. Requiere mucha humildad, mucha humildad. Mucha humildad para ver el fenómeno. Requiere un compromiso para adaptarnos a la realidad. No hay que negar la realidad. ¿Es una crisis? Como dijo Everaldo, ¿es un hecho de ruptura? Sí, correcto. Tenemos que asumir un compromiso. ¿Cómo? Tenemos que accionar. No nos podemos quedar quietos. Tenemos que construir como estamos haciendo en este momento. ¿Cómo podemos capacitarnos? ¿Cómo podemos evolucionar? No me puede congelar la situación. Esta es la gran diferencia entre la mente del ser humano y los animales. Los hindúes hablan de una mente energética. Cuando empezamos a descubrir nuestras capacidades, el miedo es otra realidad. Los hindúes en el Bhagavad Gita dice, ira, deseo y codicia, las tres puertas del infierno. El miedo no nos puede congelar. Por eso dice bien Morín, frente a situaciones de hecho de ruptura, solidaridad activa. ¿Qué decía Cristo? Cuando hay dos en mi nombre, ahí estoy yo. ¿Qué decía Cristo? El trigo y la cizaña crecen juntos. ¿Qué quiero decir? Va a haber agoreros que efectivamente digan esto es una fatalidad. No, no hay fatalidad porque estamos en vida. ¿Cómo se sigue construyendo el futuro? Con una acción responsable. Y acá viene el privilegio que tenemos los que estamos en una universidad. Si efectivamente construimos la incertidumbre, que ahí aparece Morín en el pensamiento complejo. ¿Por qué digo esto? Porque efectivamente una de las características fundamentales de la prospectiva es primero la transdisciplina, la complejidad, la globalidad, lo dinámico y la participación.
Es imposible en el siglo XXI no tener claro que en esta complejidad se trabaja desde el pensamiento complejo. ¿Cuál es el signo de la complejidad? La incertidumbre. Y nuestra mente tiene que trabajar desde ese lugar, desde una incertidumbre. ¿Y qué dice Morín? Que frente a un océano de incertidumbre tenemos que trabajar sobre islote de certezas. Entonces, avanzamos frente a esta realidad como podemos, pero avanzamos. Y acá voy a usar una metáfora de este libro. Este libro que para mí siempre me sacó de la crisis. ¿Por qué digo esto? Porque nos quedamos simplemente como Juan Salvador Gaviota, como gaviota que solamente come pescado ahí, o generamos una altura. Nos elevamos. Ahora, ¿con quién nos elevamos? Y ahí la parábola de los talentos, aparece Cristo nuevamente. No tenemos que enterrar los talentos, y no tenemos que enterrar los talentos en aquellos que efectivamente queremos evolucionar. La verdad, es algo maravilloso poder trabajar la perspectiva, porque esto ya lo adelantaron. ¿Vieron cuando dice uno, la verdad, la humanidad fue construyendo lo que le va a pasar? La perspectiva, que hace 22 años la UNESCO planteó esto como una realidad, lo que da ahora Everaldo Secos con su especialización en inteligencia espiritual, nos exige trabajar con el hemisferio derecho, que es la creatividad, con el hemisferio izquierdo, que es lógico, coherente y razonable, y siempre con la dosis de fe, y esto lo da la espiritualidad. Si efectivamente creemos que frente a los hechos de ruptura las soluciones son fáciles, indudablemente no somos seres humanos. El ser humano trabaja sobre las complejidades, pero el gran secreto que establece la característica de la perspectiva es que dice, hay que participar. Vuelvo de nuevo, transdisciplina, lo transcultural que hacemos con Everaldo, Brasil, Argentina, la globalidad. ¿Qué globalidad? La tecnociencia, el sentido humano. Pero hay algo que quiero marcar, y fíjense cómo uno puede hacer de esto. Los hindúes dicen que hay que ir más allá de los contrapuestos. En la complejidad existe el antagonismo y la complementariedad. A la vez, instantáneamente a la vez, puede haber antagonismo y complementariedad. Entonces, cuando empezamos a trabajar estos temas, las herramientas están, las redes están, la actitud está. Y hay un secreto que les voy a decir cuando cuando estudiaba la génesis de la perspectiva. Gaston Berger fue filósofo. ¿Y saben quién fue el alma de la perspectiva? Teilhard de Chardin, con su libro El fenómeno humano. Y el otro libro que efectivamente Teilhard de Chardin nos marcaba, El porvenir. Es decir, de ninguna situación de crisis o incertidumbre se sale sin convicción y fe. Esto haciendo un análisis muy simple. Pero esencialmente, ahora el último trabajo que hemos realizado con Everaldo, ¿no? El libro La construcción global del futuro. ¿Por qué trabajé sobre ese tema? Porque observaba que no había un glosario global. No había un glosario global. ¿Y quién me podía dar un glosario global? La UNESCO. Miren, fue un trabajo de muchos documentos que efectivamente nos enseñan cómo es un gobierno global, qué significa un gobierno global, prospectiva. Cuando empezamos a ver, efectivamente, Everaldo me acompañó desde todas las personalidades que están en Brasil. Yo amo Brasil, porque amo su cultura, amo su pueblo. Y efectivamente estoy convencido que América Latina va a salir con otro hermano mayor.
Y si Argentina cultiva esta realidad desde la agenda académica, que la política tenga su agenda, que los periodistas tengan su agenda y que las universidades tengan una agenda, ¿saben por qué? Porque uno de los grandes secretos para poder salir de la crisis es la investigación. ¿Y en qué lugar se investiga? En las universidades. ¿Dónde no debe haber conflicto? En las universidades. ¿Y por qué no debe haber conflicto? Porque tenemos que tener claro la diferencia entre sociología del conocimiento y la antropología del conocimiento. Y lo que efectivamente Veraldo Sescón propone con inteligencia espiritual es la visión de la antropología del conocimiento para poder trabajar estas visiones, que hay algo que cuando miraba, decía, lo voy a compartir con los amigos. Miren, hay un documento, la Declaración Universal sobre Bioética y Derechos Humanos de la UNESCO, 19 de octubre del 2005. Todo lo que yo digo, la bibliografía siempre la van a tener de parte nuestra. Este documento dice que el ser humano tiene una dimensión biológica, es cierto, una dimensión psicológica, una dimensión social, una dimensión cultural y una dimensión espiritual. La UNESCO está diciendo que efectivamente el ser humano debe trabajar con todas sus dimensiones. ¿Cuándo? Cuando lo necesita. En estos hechos de ruptura, lo espiritual es esencial para sostener al ser humano para que no entre ni en crisis ni en miedo.